Bendiciones, familia Christ Fellowship, qué gran gozo el saber que están con nosotros. Esperamos que el mensaje a continuación sea de bendición para todos ustedes y que edifique sus vidas. También les animamos a que comparta este mensaje con otras personas que ustedes saben que también serán beneficiadas. También queremos animarles a que ofrenden y apoyen la obra de este ministerio para que podamos continuar ayudando a otros a seguir a Cristo. Pueden hacerlo a través de nuestra página cfmiami.es. Esperamos seguir siendo de bendición para ti y tu familia. Dios te bendiga. Hoy alabamos a nuestro maravilloso Señor, quien es glorioso, quien es digno de toda adoración. Dale un fuerte aplauso en esta hora a nuestro grandioso Salvador Jesús. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y hoy quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 2, porque continuamos con nuestra serie Reconéctate. Y hoy es la segunda parte de esta maravillosa serie. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 2, porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el cual he titulado Conéctate con otros. Conéctate con otros. Hechos 2, 46 al 47. Dice la palabra del Señor así: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan, ¿en dónde? En los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en todas nuestras sedes aquí en Miami, y a todos los que nos acompañan desde casa, Dios les bendiga. Qué privilegio compartir con ustedes la palabra del Señor. Yo quiero iniciar hablándoles de unos árboles llamados secuoyas. Estos árboles son considerados los árboles más grandes del mundo. Son tan grandes que en su base el diámetro puede llegar a más de 36 pies u 11 metros. Son considerados los seres vivientes más grandes sobre la tierra. Son tan anchos que se puede hacer un túnel en la base de estos árboles para que por medio de ellos pase un automóvil, y son tan altos que se puede llegar a unos 300 pies, a unos 90 metros de altura, sin incluir las raíces. Esto es más o menos un edificio de 30 pisos y pesaría más o menos 1.000.000 de toneladas. Estos árboles son originarios de California. Ahora, la secuoya roja más antigua que se ha encontrado tiene 3.200 años. O sea, el rey David, cuando nació, este árbol de 3.200 años ya tenía 200 años. Imagínense esto. Y hay muchos de más de 600 años. Ahora, la pregunta que surge es: ¿cómo puede un árbol tan grande, cómo puede un árbol tan gigante sobrevivir tantos años? Teniendo en cuenta la inclemencia atmosférica, la inclemencia del tiempo, los fuegos forestales, los terremotos, ¿cómo pueden sobrevivir? Bueno, el secreto está en sus raíces. Ahora, uno pensaría que estas raíces son sumamente profundas. Unos árboles de más de 300 pies, de más de 90 metros, pues tendría que tener mínimo unos 70 o 100 pies de profundidad en sus raíces, unos 20 a 30 metros. Pero resulta que ese no es el caso. Estos árboles no tienen unas raíces tan profundas. De hecho, en algunos casos se ha encontrado que las raíces de los secuoyas no van más allá de unos 3 pies o 1 metro de profundidad. Entonces, la clave, el secreto, no está en la profundidad de las raíces, sino en que las raíces se entrelazan
mutuamente, generando un apoyo mutuo que fortalece a cada uno de estos árboles a nivel individual a través del apoyo comunitario. Ellos forman en sus raíces una unidad tan estrecha que esa base se forma como una malla gigantesca en todo el bosque que le da la fortaleza, la estabilidad y lo que necesita cada uno de estos árboles. Cuando un árbol necesita savia, cuando ha habido un incendio forestal, todos se fortalecen y todos se alimentan unos a otros, se apoyan unos a otros, se fortalecen de una manera increíble. Se hizo un estudio donde se inyectó un líquido con un colorante especial en una parte del bosque y años después se hizo una prueba en diferentes lugares del bosque y resulta que esta sustancia ya estaba esparcida por todo el bosque, porque todos compartían los recursos y se fortalecían mutuamente. Así que este lazo extremo entre todos estos árboles, este lazo tan estrecho, es el secreto a la fortaleza que les permite crecer a su máximo potencial, que les permite resistir a la inclemencia atmosférica y adicionalmente es lo que les permite mantenerse fuertes y en constante crecimiento. Ahora permítanme traer esta maravilla de la naturaleza a nuestra enseñanza de hoy, porque esto es una ilustración de cómo nosotros podemos crecer a nuestro máximo potencial y cómo podemos soportar las grandes dificultades de la vida. Y me refiero a que así como los secuoyas encuentran la fuente de su crecimiento y fortaleza en su común unión, nosotros solo podremos alcanzar nuestro máximo potencial y fortaleza espiritual cuando nos mantenemos conectados con otros creyentes. Y por eso quiero compartir hoy la idea principal de este mensaje, y es el secreto de una vida espiritual fuerte, creciente y saludable está en nuestra constante conexión con otros creyentes. Ese es el secreto de una vida espiritual fuerte, creciente y saludable. Muy bien, tú escuchas todo esto y te preguntas, bueno, pero ¿cómo puedo hacer yo para realmente tener ese crecimiento constante? ¿Cómo puedo yo alcanzar ese máximo potencial? De hecho, ¿qué significa tener comunión con otros creyentes? ¿De qué manera se expresa todo eso? Bueno, esas son las preguntas que vamos a responder hoy a la luz de Hechos 2, versículos 42 al 47. Hoy quiero compartir dos puntos esenciales. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes es: conéctate con otros uniéndote a un grupo pequeño. Conéctate con otros uniéndote a un grupo pequeño. El relato que leemos hoy de Hechos capítulo 2 está dado en un contexto histórico en el cual la iglesia acaba de nacer. La iglesia cristiana inicia sobre el fundamento de que Jesús es el Mesías. Jesús acaba de salir e ir a los cielos, ser resucitado, ir a los cielos a la diestra del Padre, y quedan los discípulos, vienen sobre ellos el Espíritu Santo en Pentecostés, allí en Jerusalén, y empieza Pedro a predicar la palabra y miles vienen a la fe. Y esto es el relato que nos dice qué era lo que hacían los creyentes en el primer siglo, qué era lo que hacía la iglesia primitiva. Y dice la palabra de Dios en Hechos 2:42, dice así: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. O sea, los creyentes se dedicaron a reunirse unos con otros para tener ciertas actividades que les permitirían fortalecerse, que les permitiría ser protegidos contra la inclemencia de la persecución. Y este pasaje nos muestra que lo que hablamos la semana pasada,
el pastor Peña nos compartió cómo el primer paso de discipulado es conectarte con Dios y venir a un servicio de fin de semana. Y fuimos retados a regresar físicamente a la congregación unos con otros después ya de la pandemia y de COVID, ahora sí a regresar. Ese es el primer paso. Pero el segundo paso es que tú te conectes con otros. Los creyentes en Jerusalén, empieza la iglesia, la predicación de Pedro, las predicaciones de Pedro, los apóstoles traen mucha gente y ellos se dan cuenta con el tiempo que necesitaban fortalecerse un poco más, que necesitaban hacer preguntas, que necesitaban ser enseñados de una manera más personal, que necesitaban orar unos con otros, que necesitaban contarle su historia a otros, que necesitaban compartir las cargas los unos con los otros. Y es entonces como la iglesia primitiva se empieza a reunir en las casas. Recordemos que allá no había un edificio donde ellos se pudieran reunir. Ellos iban inicialmente al templo, pero allá no podían discutir las doctrinas cristianas de Jesús en el Nuevo Testamento. Allá solamente iban a escuchar acerca del Antiguo Testamento y no había un lugar para rentar, no había un estadio que ellos pudieran rentar y reunirse. Por eso les tocó empezar a reunirse en las casas. Y el punto A es, de este primer punto de conéctate con otros uniéndote a un grupo pequeño, el punto A es que la iglesia creció a través de grupos pequeños. La iglesia creció a través de grupos pequeños. Y no solamente creció, sino que sigue creciendo y seguirá creciendo a través de la misma estrategia bíblica de la comunión unos con otros en un círculo más estrecho, en un círculo más íntimo. Dice Hechos 2:46, día tras día continuaban unánimes en el templo. Ese es el paso número 1. Conéctate con Dios en los servicios de fin de semana. Pero también, miren lo que dice, y partiendo el pan, ¿en dónde? En los hogares, así es, en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. O sea, la iglesia primitiva empezó a reunirse en las casas. Y fue en este contexto de sus casas donde podían invitar a sus amigos, donde podían invitar a sus familiares, donde podían compartir de la fe en Jesús unos con otros, donde podían orar los unos por los otros, donde podían compartir sus necesidades, donde podían hacer preguntas a los líderes que tenían un mayor entendimiento acerca de las enseñanzas de Jesús. Y esto fue lo que generó un crecimiento explosivo en la iglesia primitiva. Aquí empezó la iglesia a crecer, aquí empezó la iglesia a fortalecerse, empezaron a llegar muchas más personas y muchas más. Se experimentó un crecimiento no solamente a nivel numérico, sino también a nivel espiritual. Se experimentó una fortaleza, una consolidación de la iglesia primitiva que la posicionaría en una manera tal, en una posición para que pudiese sobrevivir por siglos hasta el día de hoy y pudiese compartir del amor de Jesús por los siglos a través de la historia. Pero se requirió que ellos se reunieran, se requirió que ellos entrelazaran esas raíces espirituales, esas raíces relacionales y que compartieran unos con otros. Así que la iglesia creció a través de grupos pequeños. Punto B. No solamente la iglesia creció, sino que la iglesia se fortaleció a través de grupos pequeños. Esto es importante. La iglesia no solamente crece numéricamente, no solamente crece espiritualmente, sino que también se fortalece. Dice Hechos 2:46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría
y sencillez de corazón. Mire cómo dice, continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos. Habían unos lazos que se estaban estrechando. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay algo curioso. En mis casi 25 años de experiencia ministerial, y sé que estarán diciendo, pastor, pero empezaste a los 2 años, te ves jovencísimo. No se rían hermanos, porque yo los estoy viendo. Resulta que en estos 25 años de experiencia ministerial que he tenido, una de las cosas que más he notado cuando la gente hace peticiones de oración es que la gente pide pastor, yo deseo crecer en mi fe. Esta es la petición más común. Deseo crecer en mi fe. Cuando yo voy e indago, cuando yo voy y miro si esa persona está involucrada en un grupo pequeño, yo te puedo decir que el 100% de las veces que voy a verificar si esta persona está unida a un grupo pequeño, esta persona que está pidiendo crecer en su fe, que se siente debilitado en su fe, el 100% de las veces no están conectados con un grupo pequeño. No tienen esa fortaleza, no tienen esa común unión. Ahora, volvamos a los árboles secuoyas, porque algunos de ellos no son tan grandes. Algunos de ellos son pequeños, porque ellos son originarios de California, pero resulta que en el siglo XIX se plantaron unos de esos árboles en una zona de Europa, aislados, y resulta que allí no llegan ni siquiera al 30% de su altura potencial. Son árboles secuoyas pequeños comparados a los originales que están allí en California. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estos árboles aislados, estos árboles solos, pierden la capacidad de alcanzar los niveles más altos de crecimiento. Y obviamente estos árboles secuoyas aislados tampoco tienen la fortaleza que tienen los otros que crecen juntos en California. De la misma manera, la persona que no hace parte de un grupo pequeño, la persona que está aislada en su fe, vamos a decir que esa persona viene los fines de semana. Vamos a decir que la persona asiste y se congrega los fines de semana en una de nuestras sedes físicas, localmente o globalmente. Pero no más, no asiste a un grupo pequeño, no tiene amistades significativas, está como aislado, está como solito durante la semana, no tiene con quién compartir sus cargas, no tiene con quién orar junto, no tiene con quién hacer preguntas, no tiene con quién recibir respuestas, no tiene con quién hacer vida juntos, no tiene con quién relacionarse de una manera significativa y no tiene un grupo de personas que también estén caminando juntos en la fe. Esa persona es como ese árbol secuoya que es sacado de California y es plantado por allá, aislado. Esa persona, si ese eres tú, te quiero decir que nunca alcanzarás tu máximo potencial de crecimiento espiritual, de crecimiento relacional, de fortaleza en tu vida, si no haces parte de un grupo pequeño de comunidad entre cristianos. Así que el primer paso de nuestra estrategia de discipulado es conectarte con Dios, y el segundo paso es conectarte con otros por medio de un grupo pequeño. Yo no deseo que tú te quedes estancado. Tú me estás viendo de pronto en casa y bueno, de pronto no alcanzaste a ir a la iglesia por algún motivo personal y está bien de vez en cuando, no hay problema, pero si tú vives aislado de la comunión con otros creyentes y no das tu primer paso de conectarte con Dios corporativamente y mucho menos tienes esa unión con un grupo pequeño, o si de repente ya vienes pero no haces parte de un grupo pequeño, yo como pastor no deseo que seas como una planta pequeña
como una diminuta mata que está por ahí aislada en el jardín de cualquier persona. Mi deseo y nuestro deseo como iglesia es que tú seas como un secuoya grande, fortalecido, que llegues a ese máximo nivel de crecimiento que Dios desea, ese potencial que Dios ha puesto en tu vida para que tú crezcas al máximo, para que tu matrimonio crezca al máximo, para que tu familia crezca al máximo. Piensa por un momento en esto. Cuando la gente mira tu vida, pensando en esta ilustración de los árboles, ¿qué ve la gente en ti? ¿Ve un secuoya? Cuando mira la gente tu matrimonio dicen, ¡wow! ¡Qué potencial! ¡Qué crecimiento! Cuando la gente mira tu familia dicen, ¡wow! ¡Qué bendición! Esto es increíble, esto es gigante. O ven tu vida y dicen, wow, pero qué matorral tan pequeño, pero qué matica, pero qué maleza es esta. Cuando miran tu matrimonio dicen, wow, o dicen, wow, qué triste. Cuando ven tu familia, cuando ven tus hijos, ¿qué ven los demás? Yo te animo a que lo analices, porque si tú no estás en un grupo pequeño y no estás creciendo como un secuoya, es el momento de hacer algo al respecto. Es el momento de tomar una decisión y unirte a un grupo pequeño. No olvidemos la idea principal. El secreto de una vida espiritual fuerte, creciente y saludable está en nuestra constante conexión. ¿Con quién? Con otros creyentes. Muy bien, vamos entonces al punto número 2. Los grupos pequeños se dedican a 3 cosas fundamentales, ¿ok? Entonces, ya sabemos qué son los grupos pequeños, ya sabemos los beneficios de los grupos pequeños: crecimiento, fortaleza. Ahora vamos a ver qué se hace en estos grupos pequeños. Se dedican a 3 cosas fundamentales. ¿Qué es la diferencia entre un servicio de fin de semana y un grupo pequeño? Muy bien, vamos al punto A. Y el punto A es la palabra de Dios. Esta es la primera cosa fundamental a lo que se dedican los grupos pequeños, que promueven un crecimiento y una salud espiritual y relacional y una fortaleza para la vida. O sea, lo distintivo de una comunidad religiosa, cualquiera que sea, es la verdad que siguen, ¿cierto? Los musulmanes siguen lo que ellos piensan que es la verdad en el Islam, y otros siguen sus propios libros pensando equivocadamente que esa es la verdad. Pero nosotros, los cristianos, sabemos y tenemos la verdad absoluta, que es la palabra de Dios, y nos dedicamos a ella, nos dedicamos a conocerla. Nos dedicamos a crecer en ella, nos dedicamos a echar raíces en ella. Miren lo que dice el versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas ¿de quiénes? De los apóstoles, de aquellos que estuvieron con Jesús, de aquellos que recibieron de primera mano las enseñanzas de nuestro Salvador. Ellos entonces empezaron a enseñar las Escrituras, y en los grupos pequeños se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la palabra de Dios. Y como iglesia queremos ayudarte a ti y a tu familia a seguir a Jesús. Y para esto deseamos pasar una temporada juntos, todos juntos como iglesia, en inglés y en español, unidos los fines de semana, sí, a través de las series de predicaciones. Y ahorita viene una serie especial, y esto nos trae mucha unidad. Pero queremos también fortalecernos en unidad en algunos momentos del año, caminando todos juntos, todos los grupos pequeños juntos en unidad. Entonces, por ejemplo, viene la próxima serie que iniciaremos, esta serie en la que estamos,
de Reconéctate es de 4 series, de 4 semanas, y luego viene una serie que se llama Escépticos Bienvenidos. Escépticos Bienvenidos. Va a ser una serie espectacular. Yo estoy muy emocionado porque va a ser una serie de apologética, o sea, la defensa de la fe. Y vamos a estudiar preguntas muy difíciles y muy comunes a la luz del libro de Génesis, así que no se lo pueden perder. Entonces, vamos a proveer no solamente las prédicas del fin de semana de esta nueva serie, sino que adicionalmente vamos a proveer contenido para grupos pequeños durante la semana, para que todos como iglesia podamos caminar juntos de una manera armoniosa, aprendiendo juntos, siendo retados juntos en todo este tema que vamos a cubrir de escépticos bienvenidos. Entonces vamos a proveer ese material para que nos reunamos todos en casas para profundizar lo que no alcanzamos a cubrir los fines de semana desde el púlpito. Entonces no te puedes perder, número 1, conectarte con Dios aquí en los servicios de fin de semana que serán fenomenales. Y 2, no te puedes perder la bendición o las bendiciones de unirte a un grupo pequeño para esta serie. Y yo te quiero retar, porque si tú no estás en un grupo pequeño y de repente dices, bueno, me gustaría empezar, este es el momento para hacerlo. Este es el momento que te puedes reunir con 2 o 3 familias y, oye, no estamos en un grupo, ¿por qué no armamos uno? La iglesia nos va a proveer el material, estudiamos juntos, caminamos en unidad y nos fortalecemos como esos árboles secuoyas en familia. Entonces no te pierdas las bendiciones que vienen a través de esta serie y de lo que vamos a hacer en grupos pequeños. Entonces el punto B es no solamente los grupos pequeños se dedicaban a la palabra de Dios, sino también a la comunión. También se dedicaban a la comunión. La palabra comunión es la abreviación de 2 palabras: común, unión. Cuando se unen se abrevia como comunión. Ahora, la comunión, la común unión es la clave para la fortaleza, para el crecimiento y para el desarrollo cristiano. Así como lo es para los árboles secuoyas, esa común unión para los cristianos también lo es. Miren lo que dice de nuevo Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente, constantemente, regularmente a las enseñanzas de los apóstoles. Y luego dice dígalo conmigo, comunión. Así es, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. O sea, no solamente se dedicaban a la palabra de Dios, sino también a la comunión. Ahora, la palabra traducida como comunión en nuestras Biblias es la palabra griega koinonía. Y de repente ustedes, algunos han escuchado esta palabra, koinonía. Resulta que la palabra koinonía significa literalmente en griego una relación muy estrecha, una relación muy cercana, una asociación íntima, con intereses mutuos, afinidad. Es básicamente una relación muy estrecha. Y esto es lo que desde el principio los cristianos en la iglesia primitiva experimentaban en los grupos pequeños. Tenían esa común unión, esa estrechez, tenían esa intimidad unos con otros, compartían sus cargas, sus peticiones de oración, sus necesidades. Y esa bendición, ese nivel personal, ese nivel tan cercano, era maravilloso. Y todavía lo es. Yo les quiero contar que a nivel personal, las personas que mi esposa y yo más queremos, más valoramos, las personas más cercanas a nuestra vida, son las personas cuyas relaciones se iniciaron en grupos pequeños. Resulta que por muchos años tuvimos un grupo pequeño muy especial. De ese grupo salieron amistades muy lindas que hasta el día de hoy las disfrutamos. Luego
nosotros nos mudamos a Miami, una de las familias también se mudó a Miami y seguimos aquí el grupo, conocimos a otra familia, familiares de esa primera familia y hasta el día de hoy nos reunimos para celebrar cumpleaños, para celebrar eventos especiales, para compartir peticiones de oración, para compartir cargas. Tenemos un chat que se llama Grupo Pequeño Miami. Ese chat de ahí, casi a diario compartimos algo. Compartimos noticias, compartimos chistes, compartimos de todo. Hay una común unión. Y Dios desea que tú disfrutes de todas estas bendiciones. Y yo que lo he vivido, te quiero animar a que hoy tomes la decisión de unirte a un grupo pequeño. Miren lo que dice Hebreos 10:23. Dice la palabra del Señor: mantengamos firme. Miren la palabra firme. Pensemos en los árboles secuoyas. Firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, arraigados, fortalecidos, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo nos vamos a estimular unos a otros al amor y a las buenas obras si nunca estamos juntos? ¿Cómo nos vamos a estimular unos a otros al amor y a las buenas obras si uno, no venimos a la iglesia, y si venimos, entramos y salimos y no hay nada más? Necesitamos ese espacio íntimo para considerarnos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Y es curioso porque muchas veces se ha pensado que este versículo solamente aplica a ir a la iglesia el domingo. Recordemos, la iglesia primitiva no tenía iglesias en el sentido que nosotros las tenemos hoy. Estas reuniones, estas congregaciones eran en las casas, no dejando de reunirnos tanto a nivel de pronto de fin de semana como a nivel entre semana en los grupos pequeños, como algunos tienen por costumbre. Algunos tienen esa costumbre de no reunirse con nadie. Y de repente allí va el codo de la esposa al esposo. De pronto ahí va el codo del esposo a la esposa, ¿no? Que no le gusta reunirse con nadie. Pero yo te quiero animar porque aunque seas introvertido, Dios quiere que tú seas bendecido a través de la interacción con otros creyentes. Sino exhortándonos, en lugar de no asistir, en lugar de quedarte aislado, en lugar de quedarte en la casa, en lugar de eso, exhortándonos unos a otros. Y mucho más, al ver que aquel día se acerca. Es en los grupos pequeños, mis amados, donde nosotros podemos compartir las cosas más lindas de la vida. Mi esposa y yo hemos estado en un proceso, y quiero tomar un paréntesis aquí, que tiene que ver también con el grupo pequeño. Hemos estado en un proceso de meses con mi esposa, donde hemos estado percibiendo la dirección del Señor para que nos mudemos a Puerto Rico a plantar una iglesia. Y hemos orado con nuestro grupo pequeño, y nos hemos reunido con ellos, y hemos hablado y hemos compartido el proceso, y ellos nos han ayudado a orar, nos han dado su perspectiva, nos han fortalecido, nos han ayudado aún en momentos de duda, incertidumbre. Y en esos momentos decisivos de la vida, realmente valoramos muchísimo las amistades que han surgido de estos grupos pequeños, porque no tenemos que hacer la vida solos con mi esposa. Tenemos un par de familias que han sido un apoyo muy especial para nosotros y con quienes hemos podido compartir. Así que hoy es mi último mensaje desde Miami antes de partir para Puerto Rico. Salimos en 2 semanas, pero regresaré a Miami a predicar por ahí cada 2 meses, y no sabemos Dios qué va a hacer allí, pero les pedimos sus oraciones porque estamos emocionados de lo que Dios va a hacer. Vamos a empezar de cero, vamos a empezar con un par de familias nomás en una casa, con grupos pequeños, y vamos a ver Dios qué hace a través de su palabra. Así que quería compartir eso con ustedes para que me lleven en sus oraciones junto con mi esposa. Partimos a inicios de octubre para Puerto Rico, así que no se pierdan esas bendiciones. Miren, en la iglesia tenemos varios grupos pequeños y quiero mostrarles aquí en pantalla. Tenemos
378 grupos pequeños en total. De esos grupos, 128 grupos son grupos de mujeres y 48 grupos son grupos de hombres. Casi hay 3 veces más grupos de mujeres que de hombres. Varones, ¿dónde están? ¿Qué se hicieron? Por favor, voltea a mirar y si encuentras ahí al lado de tu silla un hombre, pregúntale, ¿ya estás en un grupo pequeño? Pregúntale. Ahora mira a la persona que está al otro lado tuyo y mira, si es hombre, dile, ¿ya estás en un grupo pequeño? Porque, muy bien, las mujeres tienen sus grupos, pero ¿dónde están los hombres? ¿Por qué los líderes del hogar, por qué los que Dios ha comisionado para dirigir la familia no están siendo fortalecidos mutuamente? Varón, ¿de dónde sacas tus consejos cuando tienes momentos difíciles? ¿De dónde sacas tu aliento? ¿De dónde sacas tu fortaleza? No va a ser de hombres que no conocen a Dios, que te van a llevar y animar al pecado y que te van a desviar del camino recto. Necesitas reunirte con hombres que amen al Señor, con hombres que amen la palabra de Dios, con hombres que te puedan apoyar y dirigir de una manera sabia y piadosa. Varón, si aún no estás en un grupo pequeño, te quiero animar y te quiero retar a que te unas cuanto antes a un grupo pequeño. Muy bien, recordemos la idea principal. El secreto de una vida espiritual fuerte, creciente y saludable está en nuestra constante conexión con otros creyentes. Y número 3 y último, ¿a qué más se dedicaban los grupos pequeños en la iglesia primitiva? ¿Y a qué más debemos dedicarnos los grupos pequeños hoy? Dice, la misión. Este es el tercer elemento fundamental a lo que se dedican los grupos pequeños. Dice Hechos 2:45, vendían todas sus propiedades y sus bienes. ¿Cómo? Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. ¡Wow! Esta gente estaba pensando en una misión clara. Ellos sabían que debían ayudar a los demás. Ellos sabían que el objetivo de la vida no era sí mismo, sino ayudar a otros. Lo que vemos aquí, hermanos, es un bosque de secuoyas espirituales. Si a uno tenía necesidad, el otro le daba lo que necesitaba. Si el otro estaba en escasez, el otro que estaba al lado compartía con él. Esto es vivir en comunidad. Y esto no sucedió simplemente al azar. Habían relaciones, había como una unión, había una relación estrecha unos con otros. Dice, versículo 46, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, compartían las cosas, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Escuchen esto, hallando favor con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque hacían cosas por los demás y el Señor, a través de ellos, vivir de una manera misional, de una manera específica, de una manera con un enfoque en servir a los demás. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Quiero retarles a que no solamente se unan a un grupo pequeño, sino que en esos grupos pequeños, una vez cada 2 meses como grupo, salgan a hacer algo por otras personas, salgan a hacer algo por la comunidad. Por ejemplo, si tú estás en un grupo de hombres, ¿por qué no haces algo con tu grupo de hombres para servir a otros? De pronto salir al parque a invitar a otros hombres a la iglesia, de pronto ir a ayudar a una mujer viuda o que vive sola, que no ha podido arreglar muchas cosas en la casa, y va al grupo de hombres y le ayuda a aquella mujer o aquella familia que está en necesidad, que no puede arreglar de pronto su patio o su casa o pintar o alguna cosa que puedan hacer. O de repente, si tú perteneces a un grupo de mujeres, ¿qué tal si tú vas a servir a otras mujeres en necesidad y dedicas un tiempo para ayudarles a arreglar las uñas, el pelo? De pronto hacer una cena con tu grupo de mujeres para ir y llevársela a una familia en necesidad, cocinar algo delicioso para compartir con aquellos que no tienen. O de repente, si tú tienes un grupo de jóvenes adultos,
y de pronto tú puedes hacer algo por los niños de tu comunidad. Puedes salir al parque, hacer pintucaritas y pintarle la cara a los niños, contar historias bíblicas, inflar globitos y hacer figuras, e invitar a los niños a la iglesia y a sus familias. Amados, los grupos pequeños en la iglesia primitiva hacían algo por los demás. La pregunta es, ¿tú qué estás haciendo por tu comunidad? No olvidemos la idea principal. El secreto de una vida espiritual fuerte, creciente y saludable está en nuestra constante conexión con otros creyentes. Amados, Dios quiere que tú seas como un árbol secuoya. Dios quiere que tú seas fuerte. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que tú te conviertas en un árbol que crece, en un árbol que es fuerte, en un árbol que alcanza su máximo potencial. Este es el deseo de Dios para tu vida. Dios no quiere que en los momentos difíciles de la vida tú termines solo, aislado, arruinado, en el piso, sin nadie que te sostenga, sin nadie que te ayude y sin nadie que te fortalezca. Ese no es el deseo de Dios para ti. Así que, ¿cuál es el próximo paso? Muy bien, ya sabemos las bendiciones de los grupos pequeños, sabemos qué son los grupos pequeños, sabemos a qué se dedican los grupos pequeños, sabemos todo esto. Ahora vamos a aplicar el mensaje y nos vamos a unir a un grupo pequeño. Aquí tenemos en la pantalla el código QR, o también puedes visitar la página web que se encuentra acá, cfmiami.es/grupos. Fácil, si no tienes cómo escanear el código QR o no te carga, vas a ir a cfmiami.es/grupos y allí te vas a inscribir en un grupo pequeño y te vamos a ubicar para que te conviertas en un secuoya fuerte, grande, saludable, que Dios haga lo que tiene para ti y alcances ese máximo potencial. Vamos a orar al Señor en esta hora. Dios, te alabamos, te damos gracias porque es tu voluntad que crezcamos, es tu voluntad que estemos fortalecidos, es tu voluntad que enfrentemos las debilidades de la vida y los retos de la vida juntos y no solos y no aislados. Te damos gracias, oh Dios, por tu amor. Y yo te pido, Dios, que tú muevas corazones y que no quede una sola persona que no haga parte de un grupo pequeño. Te lo pedimos todo en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén.